Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite estar juntos una vez más para poder llevar esta palabra preciosa que Él tiene preparada para nosotros. No olvidemos que el fin central, el propósito central de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue darse a nosotros en esta vida. Es decir, Él vino en carne, ¿verdad?, para darse a nosotros como sacrificio y como ofrenda hacia su Padre, de tal manera de que nosotros podíamos ser redimidos, nuestros pecados podían ser salvados, como así es, o limpiados o perdonados, como así ha sido, y que por sobre todo, ¿verdad?, la vida de Jesucristo sea una realidad y la herencia que nosotros podamos recibir en este tiempo. Es decir, la vida de Cristo es lo máximo, el regalo más alto o el bien más preciado que nuestro Padre tenía para entregar a todos y cada uno de nosotros. Y por esto la Escritura nos dice que si es que Él no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, ¿cómo juntamente con Él no nos habrá dado todas las demás cosas? Y esto es lo que estamos de alguna manera mirando a través de el capítulo 3 de Primera de Juan, que vimos la semana pasada. Hoy día queremos continuar sobre este amor maravilloso que el Padre nos ha dado, ¿verdad? Pero que es un amor que necesita ser discernido, que necesita ser comprendido, que necesita ser entendido por parte de nosotros. Porque si nosotros simplemente nos adecuamos a la palabra amor, a la palabra salvación, a la palabra vida, como que todo esto deja en un momento de ser sustancial. Y nos acostumbramos a las palabras de tal manera de que las pasamos rápidamente y no recibimos el contenido y no recibimos toda la sustancia espiritual que esa palabra efectivamente tiene para todos y cada uno de nosotros. Y por eso el apóstol comienza hablando lo siguiente: mirad, ¿verdad?, cuál amor nos ha dado el Padre. Y hablábamos la semana pasada de que solamente en la palabra mirad ya tenemos una gran exhortación por parte del Espíritu Santo para que nosotros nos enfoquemos, ¿verdad?, de una manera más continua, responsable en el amor que nos ha dado el Padre, porque en la medida en que vamos a mirar, a discernir, a estudiar, a entender, a meditar en cuál amor, el tipo del amor que nos ha dado el Padre, de alguna manera vamos a poder recibir en sustancia más lo que Cristo es en todos y cada uno de nosotros. El amor del Padre para nosotros, ¿verdad? El amor del Padre para nosotros no es más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo morando, viviendo, expresándose y manifestándose a través de cada uno de nosotros. El verdadero amor de Dios es Cristo, ¿verdad? Y la realidad de ese amor para todos y cada uno de nosotros es que efectivamente nosotros tengamos a Cristo como nuestra realidad de vida, ¿verdad? Y no solamente tengamos al Señor como alguien celestial que va a ayudarnos a resolver los problemas de este mundo. El Señor está interesado en todas las áreas de nuestra vida, pero justamente como Él quería darnos una solución absoluta a todas las cosas, pues Él nos entregó a su Hijo. Porque en su Hijo, en el conocimiento de su Hijo, en el entendimiento de la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor, en el recibir los beneficios de la herencia que es la vida de Jesucristo, vamos a obtener, ¿verdad?, respuesta, provisión, sanidad y salvación de todo aquello que efectivamente, hermanos, nosotros de alguna manera tengamos escasez. Ahora, esto no significa que necesariamente todas las cosas van a ir de acuerdo con lo que nosotros creamos. Esto significa que las cosas van a ir de acuerdo con la agenda, de acuerdo con la planificación que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Y si usted se da cuenta y nos ponemos a pensar, ¿la vida de Cristo será escasa en algo? Pues absolutamente no. La vida de Cristo tendrá problemas que sea incapaz de poder resolver. La realidad es que no. La vida de Cristo realmente tiene circunstancias que son más grandes y que la pueden de alguna manera estresar, la pueden poner en situaciones complicadas de no tener salida. La respuesta es no. Ahora, la realidad es que toda esa vida nos pertenece. El tema es que si nosotros todavía nos seguimos viendo en nuestra vieja creación, intentando que Dios provea para nuestra vieja creación, y no nos damos cuenta que nuestra vieja creación fue crucificada juntamente con Él en el Calvario, y que ahora lo que nos resta, lo que por derecho legal usted y yo tenemos, es que reclamar la vida divina que efectivamente Dios nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. La vida divina, indestructible, poderosa, abundante, esa vida es la que a ti y a mí en este tiempo definitivamente nos corresponde. Pero muchos de nosotros tal vez no estamos todavía claros respecto de esta vida. Y por eso es que el Señor nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios, el Señor tuvo que pagar un alto precio. Para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, el Señor primero lo que tuvo que hacer es mandar a su Hijo Jesucristo para que pueda pagar la deuda que todos nosotros teníamos con nuestro Padre. Hermanos, era imposible que nosotros por nuestras propias capacidades podamos llegar a ganarnos el corazón y ganarnos el amor de nuestro Dios y la gracia y la misericordia. No hay nada en ningún ser humano que haya salido de Adán que sea capaz de poder agradar el corazón de Dios. Y es por eso que nosotros estábamos perdidos, estábamos realmente viviendo sin Dios y sin esperanza en este mundo. Más allá de que podíamos estar yendo a la iglesia o asistiendo a las reuniones o leyendo la Biblia, no necesariamente eso nos hace mejores. Lo que nos hace a nosotros mejores delante de nuestro Padre es que la vida de su amado Hijo Jesucristo se exprese, se manifieste y sea una realidad en nosotros. Y Dios no va a parar hasta que nosotros entendamos esta situación, hasta que nosotros realmente recibamos este regalo precioso y maravilloso que a Él le costó la vida de su Hijo. Y a nosotros, ¿verdad? Nos cuesta el aceptar y el recibir todo lo que Él nos ha dado para que efectivamente, simple y sencillamente, por gracia y por regalo de Dios, podamos nosotros obtener todos los beneficios que esa vida preciosa y maravillosa nos ha dado. Entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, creo que nos falta. Eso es lo que hablábamos la semana pasada. Porque nosotros no estamos enfocándonos necesariamente y mirando el amor que Él nos ha dado. Lo tenemos por muy pequeñito, hermanos, en la medida en que si nosotros no entendemos el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y fíjate que Dios nos ha dado inclusive una mente para que podamos entender el amor de Dios, una mente nueva. Porque con la mente antigua, con la mente vieja, no podemos nosotros realmente comprender el amor de Dios. Porque la Escritura mismo dice que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿a qué entendimiento se está refiriendo? Al entendimiento carnal, al entendimiento natural, al entendimiento humano. Es imposible que nosotros podamos comprender el amor de Dios, porque a nosotros mismos se nos hace ilógico el hecho de que cualquier hombre sea capaz de poder entregar a su hijo, ¿verdad?, en sacrificio para que pueda salvar a los malos. Y eso fue lo que el Señor justamente hizo. Jamás nosotros daríamos algo grande, peor un hijo, ¿verdad?, que tanto amamos, para salvar a nuestros enemigos. Pero sin embargo el amor de Dios hizo eso. Nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero sin embargo el Señor, ¿verdad?, por el gran amor que nos tuvo en Cristo Jesús, efectivamente Él dio todo lo más precioso que tenía para que tú y yo hoy podamos aferrarnos, agarrarnos, asirnos de esa realidad, ¿verdad?, de esa provisión,
y que comencemos ahora, a partir de este mundo, a obtener este regalo precioso que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, el nivel del amor que Dios nos ha dado es tan grande, pero esto definitivamente nosotros tenemos que apreciarlo, nosotros tenemos que mirarlo, nosotros tenemos que percibir, que reconocer, que saber, que ver, que comprender, que entender, que informarnos. Esa es la palabra que se muestra aquí como eido, ¿verdad? La que hablábamos la semana pasada. Y todo esto Dios ha hecho para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Es decir, ahora tú y yo somos hijos de Dios, y por eso dice el versículo 2 algo maravilloso. Y el apóstol dice, amados, amados, ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. Primero, amados. Efectivamente, nosotros somos amados porque somos amados de nuestro Padre. Nosotros hemos recibido esta condición de ser hijos de Dios. Hemos sido adoptados hijos de Dios, pero no adoptados como simple y sencillamente alguien que adopta a alguien que no era su hijo. No, el Señor en este sentido nos muestra que Él nos tuvo que engendrar para hacernos sus hijos. Así que nosotros somos hijos directos desde la perspectiva de Dios. Sino antes nosotros efectivamente no pertenecíamos a Dios. Y en ese sentido es que nos adopta, pero sin embargo Él lo que hace es sembrar en nosotros su semilla. Lo que Él hace es engendrarnos a nosotros mismos, engendrar a su amado Hijo Jesucristo en nosotros mismos, y así es como Él nos hace hijos de Dios. ¿Por qué? Porque era necesario que Él nos transmita a través efectivamente de sus genes, de su ADN espiritual, Él nos transmita, ¿verdad? Todas estas cualidades de hijo. Si todo lo que su amado Hijo Jesucristo es, eso fue transmitido por nuestro Padre Celestial, ¿verdad? A la Virgen María, a la humanidad de la Virgen María. Ahora en nuestra propia humanidad, el Señor también, por medio de engendrarnos por su Santo Espíritu, por su palabra de vida, nos permite que efectivamente nosotros podamos ser engendrados y poder nacer de nuevo. Y por eso somos hijos. Es decir, somos amados y somos hijos porque Él nos ha transmitido su ADN espiritual. Él nos ha transmitido sus cromosomas espirituales. Los padres normalmente transmitimos a nuestros hijos rasgos faciales, emocionales, etcétera, ¿no? Pues de la misma manera, lo que hizo nuestro Padre es transmitirnos esos rasgos divinos, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso la Escritura nos dice que nosotros somos hijos de Dios. Y el apóstol dice aquí, amados. Ahora nosotros somos amados porque nuestro Padre nos amó. Y este amados, ¿no es cierto?, es un amados que está basado en la obra que Cristo hizo. No es un amados que está basado en lo que yo haga, sino es un amados que está basado en la obra que Cristo hizo. Y si la obra que Cristo hizo realmente está viviendo en mi corazón, ahora lo que tiene que hacer es funcionar en mi vida, expresarse y manifestarse en mi alma. El Señor nos ha dado a nosotros una salvación grande, una salvación maravillosa, una salvación poderosa, en la cual efectivamente nosotros nos podemos gozar y tenemos que ir creciendo en esa misma medida. Entonces la Escritura nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y el siguiente versículo dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esta es la realidad que estamos viviendo nosotros ahora. La Escritura nos dice que nosotros somos hijos de Dios, pero que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hay otro versículo en la Escritura que nos dice que así como Dios es, nosotros somos en este mundo. Así como Él es, nosotros somos en este mundo. El mismo Juan en consonancia en otros versículos nos dice, efectivamente nos da esta declaración, que así como Él es, nosotros somos en este mundo. Y aquí nos dice, mira, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, en nuestra propia experiencia actual, lo primero que tenemos es una declaración de la palabra de Dios y una declaración del Espíritu Santo que nos dice que nosotros somos amados y que nosotros somos hijos de Dios.
que nosotros somos amados y que nosotros somos hijos de Dios. Esa es la primera declaración. Por supuesto, en esa declaración que el Señor nos da, si nosotros por supuesto la creemos, y la Escritura nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces en esa grabación, en esa vida, ¿no es cierto? En esa afirmación que el Espíritu Santo nos muestra, nos dice que efectivamente nosotros hoy tenemos la vida que a Él le pertenece. Amados, ahora somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que creer, tenemos la fe que Dios nos ha dado para poder creer esto. Sí, primero tenemos nosotros esta fe que el Señor nos da, y esta fe nos da a través de lo que Él primero nos dice. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Fíjate, esta es un poco nuestra experiencia. El Señor nos deja claro que ya tenemos nosotros una posición delante de Dios, que somos hijos, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, todavía hemos de ser es algo que se está construyendo en nuestra vida. Ahora, nosotros ya somos hijos de Dios, amados y perfectos en nuestro espíritu. Eso tienes que entender. El momento en que tú naciste de nuevo, es decir, el hombre espiritual que nació por gracia y obra del Espíritu Santo en ti, ese nuevo hombre, esa nueva persona que nació en la resurrección de Jesucristo, esa nueva persona es amada, esa nueva persona es perfecta, esa nueva persona es nacida de Dios, esa nueva persona no peca y no puede pecar porque es nacida de Dios, esa nueva persona es idéntica a Jesucristo, esa nueva persona es idéntica a Jesucristo. Eso tienes que entender. Es decir, tú ya tienes en tu espíritu al hombre perfecto. Tú ya tienes en tu espíritu al hombre santo y justo. Tú ya tienes en tu espíritu, ¿verdad?, aquel hombre que es exactamente imagen y semejanza de Cristo Jesús. Ahora, esta vida real se tiene que manifestar. Esta vida real se tiene que manifestar. Se tiene que manifestar a nuestra alma. No olvidemos que el hombre es espíritu, es alma y es cuerpo. Primero es espíritu de acuerdo al diseño de Dios. Este hombre es espíritu. En este espíritu ya efectivamente nosotros somos perfectos. La Escritura nos dice que el espíritu que se une al espíritu de Dios es un espíritu con él. Por tanto, nosotros, nuestro espíritu, está unido al espíritu de Jesucristo, está unido al espíritu de Dios y por tanto somos un espíritu con él. Entonces en nuestro espíritu ya está toda esta vida preciosa, maravillosa y poderosa, ¿verdad?, que Dios tenía en su corazón el darnos. Ahora lo que el Señor quiere es que esa vida se manifieste a nosotros, es decir, que sea experimental, que sea una experiencia. Y ahí es donde efectivamente nosotros en nuestra vida y en nuestra relación con Dios todavía estamos patinando. Porque la propia Escritura nos dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, ya somos, ya tenemos todo lo que es Cristo en nuestro espíritu. Esto es algo que ya tú debes tener clarísima en la cabeza. Porque a veces nosotros confundimos el alma con el espíritu. La Escritura dice que, por ejemplo, que todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero la pregunta es, ¿tú ya no pecas? ¿Tú ya no puedes pecar? Tú te vas a dar cuenta que en tu experiencia, a momentos en tu vida, tú todavía pecas. Todavía tienes malos pensamientos. Todavía haces cosas indebidas. Todavía sigues haciendo cosas que tú sabes que no debes hacer. Entonces tú podrías cuestionarte y decir, entonces yo no puedo ser nacido de nuevo, porque la Escritura dice que, ¿verdad?, el que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Sí, el que es nacido de Dios, no el que es nacido de la carne. Tú tienes dos realidades en tu vida. La primera realidad es que tú naciste de la carne. Tócate, todavía eres carne. Tú naciste de la carne, ¿verdad? Y la Escritura nos dice que todo lo que es nacido de la carne, carne es. La carne nunca va a cambiar.
La carne nunca va a cambiar. La carne a lo mucho lo que puede hacer es restringir ciertas cosas para que esas cosas que no debería ser, esas cosas que llamamos pecado, que dañan a otros o que nos dañan también a nosotros mismos, simple y sencillamente no nos dañen. Pero no es que esas cosas no estén ahí, están, sino que las tenemos reprimidas. Así que la carne siempre es carne y siempre va a seguir siendo carne. Pero tú tienes otra persona que nació de nuevo, que es la del Espíritu. Y la Escritura dice, todo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y cuando el Señor Jesucristo se está refiriendo a todo lo que es nacido de Dios, no peca y no puede pecar, se está refiriendo a esa nueva criatura que ya está en tu corazón, que no peca y que no puede pecar, pero que ahora se tiene que manifestar. Ahora se tiene que manifestar. Y de hecho la Escritura nos dice que por el Espíritu nosotros tenemos que hacer morir las obras de la carne. Porque la carne va a intentar seguir obrando a pesar de que nosotros ya hemos nacido de nuevo. Pero la Escritura nos dice que si nosotros vemos, miramos a Dios, miramos el amor que nos ha dado el Padre, miramos su obra preciosa y maravillosa, permanente y continuamente en nosotros, miramos el Espíritu, miramos al Santo que está en nosotros, miramos al Hijo, al justo, al que es idéntico a Jesucristo, permanente y continuamente en nosotros. Si nosotros miramos a Él, efectivamente nosotros vamos a comenzar a ver cómo nuestras obras de la carne comienzan a morir. Porque el hombre espiritual que está en nosotros, que no peca y no puede pecar, se comienza a manifestar. Se comienza a manifestar en nuestra vida. Y en la medida en que Él se manifiesta en nuestra vida, entonces en esa misma medida el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia y la verdad van a comenzar a ser una experiencia de tu alma. Porque esto que el Señor nos dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, esto es algo que nosotros tenemos que entender. Dios quiere que lo que ya somos en el Espíritu se manifieste en nuestra carne, se manifieste en nuestra alma. Primero, cuando la Escritura habla de nuestra carne, está hablando de nuestra alma. Se manifieste en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad, para que esa vida que se manifieste allí impacte directamente también a nuestro cuerpo carnal. Y así es como podemos comenzar a ver nosotros lo que llamamos la vida victoriosa. La vida victoriosa no es más que la vida de Jesucristo expresándose a través de nosotros. La vida victoriosa no es yo dejando de hacer cosas. La vida victoriosa es Jesucristo aplastando a mi yo antiguo. No olvidemos que el apóstol Pablo nos dice, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, fíjate que aquí habla de dos personas. Ya no vivo yo. ¿Quién es este ya no vivo yo? Yo, el que me conocía, el hombre de la carne, el hombre nacido de mujer y de varón, el hombre que tiene malos pensamientos, el hombre que es natural, el hombre que tiene estas inclinaciones hacia el pecado. Ese decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién es mi nuevo yo entonces? Mi nuevo yo es Cristo. Mi nuevo yo es Cristo. Mi viejo yo ya no existe, ya está crucificado. Mi nuevo yo es Cristo. Y por eso la Escritura nos dice, ¿qué somos ahora? Fíjate, el apóstol nos pone en el versículo 2, hermanos, ahora somos. ¿Qué somos? No, ya no somos carne. Desde allí comienza ganar territorio en nuestra alma el Espíritu, desde que entendemos quiénes somos. Hermanos, ahora somos hijos de Dios, ya no somos hijos de la carne, ya no somos hijos del diablo, ya no somos hijos de perdición, ya no somos hijos de extravío, ya no somos hijos del engaño. Ahora la Escritura nos dice, ahora somos hijos de Dios. Entonces ahora se tiene que manifestar lo que hemos de ser. En la experiencia de muchos de nosotros estamos en un proceso. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ok, hay unos versículos que continúan aquí que yo creo que son muy importantes porque en el corazón de nuestro Padre está que la vida de hijo se comienza a expresar en tu vida, es decir, que la vida del Espíritu se comienza a expresar en el alma
y que lo bueno que está pasando en el alma, es decir, la vida del espíritu que ya está de alguna manera haciendo una experiencia en el alma, también comience a ser una experiencia en el cuerpo y también esto comience a dar frutos, ¿no es cierto?, que tengan que ver con todo lo que el Señor ya ha provisto y ha previsto para que a partir de esta vida nosotros comencemos a recibir los beneficios de Dios. Pero partiendo de lo importante, no partiendo de la solución del problema exterior, sino partiendo de la solución del problema interior. Y el problema interior, ¿verdad?, no está en nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está perfecto. Ya nosotros somos hijos de Dios. El problema está en nuestra alma, en el alma que traemos. Es decir, nuestro problema está en los pensamientos que traemos. Nuestro problema está en las emociones que traemos, que arrastramos. Nuestro problema está en las decisiones que tomamos, en la voluntad que tenemos. Ahí está nuestro problema. Esa parte de nuestra vida es la que necesita ser salvada, la salvación de nuestras almas. Algún día decíamos aquí que Dios nos ha dado una salvación. La Escritura habla de una salvación tan grande. Claro, es tan grande, por eso es que dice que es tan grande, porque la tenemos que conocer. Todavía lo que conocemos es nada casi, ¿no? Por eso es una salvación tan grande. Pero esta salvación tan grande arranca primero dándonos vida en el Espíritu por la obra de Jesucristo. Y esta salvación grande, que es una sola salvación, ahora va hacia efectivamente manifestarse al alma. Ahora el Espíritu tiene como propósito salvar nuestras almas. Salvar nuestras almas. Es decir, salvar nuestras almas significa santificar nuestras almas. Salvar nuestras almas significa que toda la provisión del Espíritu que tiene guardada para nuestra alma, todo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y todo lo que el Espíritu es, eso es lo que el Espíritu tiene guardado para el alma. No olvidemos que el Espíritu es el esposo del alma. Nosotros antes teníamos otro esposo, nos dice el capítulo 7, si mal no recuerdo, de Romanos, nos dice que nosotros teníamos otro esposo. Este esposo era la ley. Este esposo, ¿verdad?, era un esposo duro, era un esposo agresivo, era un esposo bueno en el sentido de que era recto, pero duro en el sentido de que si nosotros fallábamos, inmediatamente este esposo nos caía y nosotros éramos incapaces de poder cumplir la voluntad del esposo, que era la ley. Y por esto viene el Señor Jesucristo para crucificar, entre otras cosas, la ley a nuestro viejo hombre y ahora hacerse Él nuestro esposo, el esposo de nuestra alma. Ahora tenemos el Espíritu, que es el esposo de nuestra alma. Ahora, este esposo, que es alguien que no solamente vino a cumplir por mí la ley, sino que además él vino a traer todo lo que yo necesitaba para que ahora en esta nueva relación con mi Padre yo pueda recibir todos los beneficios de él, los que él siempre tuvo en su corazón. Este nuevo esposo es el que ahora quiere proveer permanentemente para el alma. ¿De qué? De lo que necesita. ¿Qué es lo que necesita nuestra alma? Nuestra alma necesita todo lo que el esposo es. Nuestra alma necesita primero amor. Ese amor va a traer consigo el gozo, va a traer consigo la paz. Viene la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe. Viene la mansedumbre, viene la templanza, viene el dominio propio. Viene la santidad, viene la justicia, viene la verdad. Y si vamos más allá, viene la prosperidad, la abundancia, porque Dios es todo esto. Entonces, todo esto el esposo lo tiene para tu alma, lo tiene preparado para tu alma. ¿Cómo el alma recibe esto? Pues manifestándose el esposo a través del alma. Porque el momento en que el alma recibe todo lo que el esposo es, entonces el alma está absolutamente satisfecha y ahí podemos decir que el alma está salvada o está entrando en la experiencia de la salvación. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tu alma necesita? ¿Qué es lo que mi alma necesita? Necesitamos la santificación. Ya el Señor nos salvó. Ahora estamos en un proceso de santificación, que es que más de nosotros le pertenece en nuestra alma a Cristo. Los pensamientos de Cristo gobiernan los nuestros. Las emociones y los deseos de Cristo gobiernan los nuestros.
la voluntad de Cristo gobierna los nuestros. Ahora, ¿cómo efectivamente vamos permitiendo que nuestro Señor tome control de nuestra alma? Por eso dice la Escritura, amados, ahora somos hijos de Dios. Dalo por hecho que tú eres hijo de Dios, ya tienes toda la vida que necesitas de Cristo en tu espíritu, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero dice el versículo, pero sabemos que, la realidad es que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ojo, la Escritura dice, sabemos que cuando Él, ¿cuál Él? Cristo, el Espíritu que está en nosotros. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Fíjate, es por eso el anhelo y el deseo del Señor de manifestarse en nuestro corazón, porque la única manera como tú te vas a ver en términos prácticos semejante a Él, la única fórmula es que Él se manifieste en tu alma. No hay otra fórmula. Aquí dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí tenemos unas declaraciones que son espectaculares. Primero, la Escritura termina diciendo que le veremos tal como Él es cuando Él se manifieste. Es decir, de lo que se trata la manifestación del Señor es que nosotros le veamos a Él. Ahora, no le vamos a ver con nuestros ojos naturales, pero sí le vamos a ver con nuestros ojos espirituales. Y sí le vamos a ver con nuestros ojos del alma. Es decir, en el momento en que el Señor se manifiesta a nosotros, obviamente la Escritura nos dice que en ese momento nosotros comenzamos a vernos a nosotros mismos. Es decir, hay una relación. Él va apareciendo, Él se va manifestando en nuestra alma y nosotros nos vamos pareciendo a Él. Nosotros vamos mirándonos semejantes a Él. Y la Escritura dice, ¿por qué? Porque le estamos viendo como Él es. Es decir, hay una visión y hay una revelación interior, ¿verdad?, de Cristo en nuestra alma, que el Señor quiere que se muestre para que nos vayamos viendo como Él es, ¿verdad?, en la medida en que efectivamente le veamos tal como Él es. Es decir, vayamos nosotros siendo como Él es, en la medida en que nosotros le veamos como Él es. ¿Sí? Así que la parte de que ahora somos hijos de Dios, en nuestro espíritu está claro. Ahora la parte de que se tiene que manifestar a nuestra alma es importante que efectivamente la entendamos un poco mejor. Y aquí el versículo 3 nos da una idea práctica que creo que es importante que la tengamos que discernir para que podamos entender cómo somos capaces nosotros de aplicar esta realidad. Fíjate, dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. A ver, primero, aquí nos habla de algo importante, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Muy bien. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. La esperanza en Él es que nosotros somos semejantes a Él. La esperanza en Él es que nosotros somos hijos de Dios. La esperanza en Él, aun cuando no se ha manifestado todo lo que hemos de ser, es que nosotros somos semejantes a Él. La esperanza, ojo, fíjate que esto está en el campo de la fe y de la esperanza. Por ahí arranca el trabajo de la manifestación de Dios hacia nosotros. ¿Tú recuerdas este versículo en donde el Señor nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Porque es necesario que el que a Él se acerca, ¿verdad?, sepa que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Esto está en el libro de Hebreos. Es decir, si es bien cierto en términos experimentales, todavía
no se ha manifestado lo que hemos de ser de acuerdo al versículo 2. Sin embargo, el versículo 3 nos dice que todo aquel que tiene esta esperanza en él, la esperanza en él tiene que ver con el hecho de que nosotros sabemos que somos semejantes a él. Sabemos que somos puros como él es puro. Esto está en el campo de la esperanza. La pregunta es, más allá de lo que todavía se esté manifestando en tu alma, ¿tú estás claro respecto de que tú eres santo porque Él es santo? Tú eres santo no porque tú eres santo, sino que tú eres santo porque Él es santo. Que tú eres justo no porque tú eres justo, sino que tú eres justo porque Él es justo. Es decir, todo apunta al Espíritu. Yo soy santo porque quien me engendró es santo. Obvio, Él me tenía que pasar sus características, ¿no? Si yo soy su hijo y Él me pasó su ADN espiritual de santidad, entonces yo soy santo. Yo soy santo porque Él es santo. Yo soy justo bajo esa misma figura porque Él es justo. Yo soy bueno porque Él es bueno. Yo tengo el poder de Dios porque el poder de Dios me ha dado Él. Yo tengo, ¿verdad?, todos los atributos de la vida de Dios porque esa vida es la que Él me ha entregado. Entonces aquí el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál es la esperanza en Él? La esperanza en Él es que somos semejantes a Él. La esperanza en Él es que somos puros como Él es puro. Pero todo esto de la manifestación del Señor a nosotros arranca primero en el campo de la esperanza y de la fe. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Ah, muy bien. Se purifica a sí mismo. ¿Acaso? A ver, purificación tiene que ver con santificación, de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que necesita nuestra alma? El espíritu no, porque el espíritu es puro. No olvidemos que tenemos el espíritu vivificante dentro de nosotros. Pero, ¿qué es lo que necesita nuestra alma? ¿Acaso nuestra alma no necesita purificación? El problema de nuestra alma es que todavía nosotros vemos que en ella se manifiestan cosas que no son del Señor. Porque todavía es impura. Hay impureza en nuestra alma. Entonces el Señor, entendiendo que esto iba a pasar, el Señor nos da algo que se llama esperanza. El Señor nos da algo que se llama fe, esperanza y amor. De hecho, hay un versículo que dice que hoy nosotros tenemos la fe, la esperanza y el amor. Y que la fe y la esperanza desaparecerán en algún momento, pero que el amor será siempre eterno, porque el amor es Dios mismo. Y fíjate que aquí hablamos de amor en estos versículos, porque somos amados de Dios, y hablamos de esperanza. Y cuando hablamos de esperanza, necesariamente estamos incluyendo la fe. Porque yo no puedo esperar algo, ¿no es cierto?, en que no creo. De hecho, la Escritura nos dice que ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, fíjate. La fe es la certeza de lo que se espera. Ahí la fe incluye ya la esperanza. Y aquí la Escritura nos dice, ok, todavía no se ha manifestado lo que has de ser, pero sin embargo, tú tienes en tu corazón la esperanza. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Así es como nosotros comenzamos a preparar el terreno para que el Señor Jesucristo se manifieste a nuestra alma. ¿Cómo? Utilizando la fe y la esperanza, ¿verdad? De nosotros comenzar a mirarnos a nosotros mismos como Él es. Porque si la Escritura dice que nosotros somos hijos de Dios, entonces eso necesariamente tiene que incluir que somos idénticos a Jesucristo. Ahora, ¿hay este pensar en tu corazón? Porque la Escritura nos dice que este pensamiento, ¿no es cierto?, esperanzador,
tiene una capacidad purificadora, pero que el Señor ha puesto en nuestras manos para que el que tiene esta esperanza en Él se purifique a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, el Señor nos ha dado una herramienta preciosa y maravillosa, por medio de la cual nosotros podemos comenzar a depurar, a purificar nuestra alma. ¿Cómo? Teniendo la esperanza en Él, la esperanza en nuestro espíritu, de que en el espíritu ya somos santos, somos justos, que en el espíritu somos limpios y somos todo lo que Él es. Esta es una guerra que tiene que ver con la buena batalla de la fe. Y esta guerra tiene que ver con el hecho de que en mi alma yo voy a encontrar todavía despropósitos distintos y diferentes de los que me muestra el Espíritu. Y por esto mismo el apóstol muy sabiamente nos muestra en el capítulo 2, en el versículo 2, perdón, que dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mostrándolo como una experiencia. Es decir, ya somos hijos de Dios, irrefutables. Ya ustedes son santos, son justos, son amados. Por eso Él habla y escribe a los amados de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribía a los corintios eran una iglesia bastante carnal, llena de problemas, de chismes, de quejas y de cosas muy carnales. Pero sin embargo el apóstol les habla a los hermanos, a los santos y fieles, les dice a los hermanos corintios. ¿Por qué son santos y fieles? Porque Él está apuntando a lo que ellos son en el espíritu. Él, como recibió la revelación de que todo el que es nacido de Dios no peca y no puede pecar, Él sabe que en los hermanos corintios hay un espíritu, hay un nuevo hombre, hay una nueva criatura que no peca y no puede pecar, y que en algún momento se tiene que manifestar. Ahora, el trabajo del apóstol, ¿cuál es? El que esa realidad espiritual que ya está yaciendo y viviendo en el ser de los corintios se haga realidad en su alma. Y es exactamente lo mismo para nosotros. Y aquí Juan lo ratifica, ¿verdad? De la misma manera. Porque nosotros ya somos hijos de Dios. Esta carta es para ti y para mí. Pero para muchos de nosotros tal vez aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O aún ya se va manifestando un poquito. Gloria a Dios. Pero no puede ser un punto de desánimo, porque a veces Satanás quiere utilizar la misma escritura para desanimarnos, ¿verdad? Pero aquí el apóstol dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, fíjate, sabemos, conocemos, lo entendemos en nuestro espíritu. Esto es algo que el Señor nos ha revelado por su espíritu, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque de lo que se trata realmente es de la manifestación de Él en nosotros. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Fíjate, este es el regalo más grande que tú y yo podamos recibir jamás. El regalo más grande que tú y yo podamos recibir jamás es que Él se manifieste en nuestra vida. Porque ¿sabes qué dice? ¿Qué regalo trae el hecho de que Él se manifieste en nosotros? Dice que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¡Qué maravilloso regalo! Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos? Ver a Cristo. Una vez que vemos a Cristo, técnicamente hemos visto la provisión de Dios para toda nuestra eternidad. Pero es maravilloso saber que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces, hay, digamos que algunas etapas, ¿no? La primera etapa es que nosotros nacemos como hijos, lo cual ya es maravilloso y es grande. La otra etapa es que Él se manifieste en nosotros. Y el versículo 3 nos dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, creo que hay que seguir repasando quiénes somos en Cristo Jesús. El problema nuestro es el desconocimiento y la ignorancia que todavía tenemos de la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor. Y por eso es que el Señor nos dice que mi pueblo, ¿verdad?, pereció por falta de conocimiento. Es decir, la falta del conocimiento espiritual o la falta de la revelación de quiénes somos en Cristo Jesús nos mantiene todavía presos de la muerte, presos de la escasez, presos del miedo, presos de la
circunstancias de la vida, nos mantiene presos de la muerte. ¿Pero por qué? Porque aún todavía no somos quienes somos, no sabemos quiénes somos. Pero el Señor dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, tú discierne, ¿cuál es la esperanza en Él? De acuerdo a los versículos que acabamos de ver. Pues la esperanza en Él es que primero nosotros seremos semejantes a Él. La esperanza en Él es que somos hijos de Dios. La esperanza en Él es que somos semejantes a Él. La esperanza en Él es que para que esto suceda, para que nos veamos semejantes a Él, para que seamos semejantes a Él, ¿no es cierto? Necesitamos primero que Él se manifieste y necesitamos verlo, que Él se manifieste y verlo. Si Él no se manifiesta, no le podemos ver. Entonces tendremos nosotros todavía muchas de estas palabras como muy lejanas, como muy incomprensibles a nuestra mente o muy desanimantes a veces porque no expresan necesariamente una realidad que nosotros estamos viviendo. Y por eso el versículo 3 nos dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Por eso es que ahora lo que tú tienes, aun cuando aún no se ha manifestado lo que has de ser, pero ya tienes tú la esperanza en Él. Ahora, esta esperanza en Él sirve para que tú te purifiques a ti mismo. Es una suerte de un jabón, de una lejía que el Señor nos ha dado. La esperanza en Él es un autolimpiador que el Señor nos ha dado para purificarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿por qué nos purificamos? Porque estamos viendo la pureza. Cuando nosotros vemos a Cristo, que es la pureza, entonces nosotros al verlo a Él, nos estamos limpiando a nosotros mismos. Porque al ver su limpieza, realmente estamos viendo nuestra limpieza en el espíritu y esa limpieza comienza a manifestarse en el alma. Entonces, fíjate que el Señor nos ha dado herramientas maravillosas para que nosotros efectivamente podamos comenzar a hacer esta obra maravillosa. En términos prácticos, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es estar permanente viendo a nuestro Señor, permanentemente viendo todo lo que el Señor es. Nosotros tenemos que estar viendo permanentemente la vida de Cristo en nosotros. Tenemos que estar viendo sus promesas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro ser, viendo todo lo que Él efectivamente ha hecho por nosotros. Ahora, todo lo que significa contemplar y ver a Él, verle a Él, va a tener como consecuencia el hecho de recibir esta purificación de nuestras propias almas. El Señor nos ha dado la capacidad inclusive de purificarnos a nosotros mismos en la esperanza de saber quiénes somos en Cristo Jesús. Es decir, esta debe ser una práctica en tu vida, porque la mente natural obviamente va a competir contra todo este tipo de temas. Nuestra mente natural es un poquito vaga, quiere que básicamente enfocarse en aquello que le es familiar, en aquello que le es fácil, en aquello que ya lo entiende, en aquello que le da gusto, que le da placer, en aquello que no cuestiona cosas. Pero cuando nosotros estamos hablando aquí del Espíritu, no olvidemos que el Señor nos ha dicho que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces es necesario, hermanos, que a través de esta práctica, ¿verdad? Primero, el saber que nosotros somos hijos amados de Dios. Segundo, que nosotros veamos el amor que nos ha dado el Padre o el tipo de amor que nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Que nosotros sepamos que ahora ya somos hijos de Dios y que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero tenemos un arma, tenemos una herramienta. Que cuando Él se manifieste seremos tal como Él es, porque le vamos a ver tal como Él es. Y para que esto comience a ser una realidad, para que Él se comience a manifestar en nuestra vida,
es necesario el que nosotros tengamos esta esperanza en Él. El que somos exactamente iguales a Él. Que somos santos porque Él es santo, que somos justos porque Él es justo. Esto es algo que tú tienes que repasarlo permanentemente en tu corazón. Esta esperanza en Él tiene una capacidad purificadora para ti mismo. Te va a purificar así como Él es puro. Y ese es el camino que nosotros estaríamos preparando para que efectivamente el Señor se manifieste cada día más en nuestra alma. Y si Él se manifiesta cada día más en nuestra alma, entonces seremos cada día más semejantes a Él conforme a la palabra de Dios. Ya no tenemos excusa, porque muchos de nosotros estamos viviendo esta realidad de que ya sabemos quiénes somos en Cristo, pero todavía no vemos que Él se manifieste en nuestra vida, se manifiesta en otras cosas. Pero muy bien, el Señor nos dice, debes tener la esperanza en Él, de que tú eres exactamente igual como Él es, y esta esperanza va a traer consigo la limpieza que necesitas para que el Señor pueda continuar expresándose y manifestándose permanente y continuamente en tu vida. Que el Señor les bendiga ricamente. Vamos a continuar la próxima semana. Amén.